Sire jugueteó con un bloc de datos en sus manos delgadas. La voz incorpórea del registrador de vuelo entonaba datos planetarios sobre el sistema tranquilo. Tierra, sistema, alma, oxígeno, nitrógeno, atmósfera, gravedad estimada 98. Biosfera primaria estándar. Biosfera primaria basada en carbono. Engañosamente hospitalario. Sire murmuró en voz baja y agregó sus propias notas. Era un xenólogo con una concordancia galáctica muy versado en los entornos más duros que la galaxia tenía para ofrecer. La Tierra, con su pintoresca designación como un mundo de clase 12, se suponía que sería una tarea fácil. Después de todo, era el mundo de origen de esas peculiares criaturas de carne blanda, llamadas humanos. Una especie sorprendentemente adaptable, pero difícilmente material para pesadillas, o eso decía el informe. Sire tenía sus dudas de que cualquier lugar que genere algo capaz de viajar interplanetariamente e inventar algo llamado Bemite tuviera que albergar algún potencial aterrador oculto. El elegante crucero de concordancia se deslizó. En Pisam, órbita y los ojos segmentados de Sealer se abrieron de par en par al ver la pantalla de abajo en lugar de la tierra calcinada o los pantanos tóxicos, que había imaginado que allí se extendía una visión de azul y verde tan sorprendente que parecía casi gentil. Bienvenido a la Tierra, compañero. Gorjeó una voz acentuada mientras desembarcaba un humano construido engañosamente. Robusto, bajo una sonrisa engañosamente alegre, extendió una mano en saludo a Steve. Irwin es el nombre del guardabosques y su guía australiano certificado su otra mano. Sostenía un sombrero de ala ancha posado en la parte superior de una mélena de cabello decolorado por el sol. Sire sacudió el apéndice del prófer con cautela, notando callos que hablaban de una vida vivida lejos. De los laboratorios de clima controlado zoólogo. Sire de la Concordancia, estoy aquí para finalizar la clasificación oficial de amenazas de la Tierra. La sonrisa de Steve se ensanchó. Bien, entonces mejor empezarse. Tenemos algunas bestias para mostrarte. Las primeras horas de la excursión fueron un ejercicio y absurdo para Sire. El Parque Nacional de la Tierra, meticulosamente cuidado y sospechosamente desprovisto de megababeantes, contenía todo el peligro de un cultivo de algas, en su opinión, y esto declaró Steve, señalando a una criatura peluda marrón. Descansando en un árbol es principalmente un koala. Duerme, le da un amplio nacimiento, aunque tiene algunas garras desagradables para trepar. Sire parpadeó sus ojos multifacéticos enfocándose en la criatura que había asumido que serían, comenzando con algo impresionante, no una siesta. Entusiasmado, su bloc de datos zumbó, mostrando insistentemente informes sobre la fauna terrestre, doel herbívoro, aproximadamente zoo, probabilidad de amenaza, reprimió un suspiro. A continuación, Steve gorjeó ya caminando. Adelante, Sire se apresuró a seguir esquivando a una criatura que parecía alarmantemente como una salchicha cubierta de pelo y que, según Steve, albergaba una glándula que secretaba un almizcle picante y acuoso. ¿Hay algo en tu planeta que no objetivo? Mutilarme o incomodarme, Sire, exigió su voz alzándose con frustración. Steve hizo una pausa tomando la pregunta. Literalmente luego la sonrisa volvió más amplia. Que nunca mira a esos tipos rojos. Más. Allí esos son canguros, se irán. Tú, Bis, empiezas algo, aunque yo vi a un tipo ser boxeado por uno una vez. Le dio una patada a su y completamente abierto el guardabosques. Le propinó un rápido uppercut, seguido por una explosión de rechonchos volando por él. Aire y es un Sire comenzó a latir su cabeza, palpitante mientras intentaba analizar la jerga alienígena más fresca para las bebidas, aclaró Steve. Luego señaló a la distancia, ahora, ya era hora de que conocieras algo interesante. Pequeño amigo, a la vuelta de la esquina te enroscará los dedos de los pies, él será parte de Sire. Se atrevió a esperar que esto prometiera algún desafío genuino, digno de un examen zoológico completo, tal vez algo con colmillos o múltiples aguijones o ácido para la sangre. La criatura a la vuelta de la esquina era acurrucado. Por la raíz de un árbol, era del tamaño de su mano, negro brillante y poseía demasiadas patas para el gusto de Sire. La araña de espalda roja Steve anunció que una mordida de tu día se acabó, tal vez incluso el resto de tu vida. Si tienes mala suerte, Cersei Tenny. Se estremecieron alarmados finalmente algo. Apropiadamente horroroso se acercó, un poco más para ver mejor. Steve sacó
la araña de su hombro con una despreocupación que hizo que Sealer se arrastrara. Solo mantente alerta, tienden a ponerse botas y cosas así para cuando el sol comenzó a esconderse detrás del horizonte de este desconcertantemente sereno desierto. Las preconcepciones de Sealer de un mundo de muerte fueron completamente destrozadas. La cosa más mortal que había encontrado podría ser aplastada bajo sus pies si fuera tan imprudentemente inclinado. Esto no era lo que esperaba, admitió, a regañadientes acomodándose, con las piernas cruzadas junto a una fogata, crepitante construida con una facilidad que hizo suya intentos fallidos anteriores. El día parecía más humillante que, por eso lo llaman el compañero de monte Steve. Se sentó frente a él con una lata de una bebida burbujeante cuya etiqueta insinuaba que era de color neón y letal para la mayoría de las especies conocidas en la concordancia. Llena de sorpresas, las sombras se alargaron, y llamadas de animales desconocidos perforaron el crepúsculo. Cada vez más profundo chillidos ululatos y lo que sonaba como una risa maníaca. Sealer resistió el impulso de estremecerse con cada ruido no identificable. No me digas que esos son los depredadores que he estado esperando, murmuró la fogata, parecía menos tranquilizadora a cada segundo. Ahora probablemente solo zarigüeyas juguetonas o algún cuab. Buras, nada aquí te va a arrastrar. En la noche, lo prometo, la calma de Steve solo enfatizó la absoluta extrañeza del ecosistema de la Tierra. Depredadores que no se molestaban en cazar, eso parecía un poco evolutivamente carente, a menos que cuentes. A los osos caídos, añadió un brillo travieso. En su colirio, los osos. Sealer repitió. Su traductor ya estaba luchando por alinear el vocabulario extraño de Steve. Grandes y viciosos. Los tipos se esconden en los árboles, esperan algo para pasar por debajo. Steve se quedó callado, haciendo un gesto hacia arriba, teatralmente un hormigueo. Inquieto recorrió el caparazón de Jesús. Ojos compuestos escanearon el dosel. Un 6. Sentido gritándole a pesar de lo absurdo de la imagen. Estás bromeando finalmente, concluyó, aunque había un temblor en su voz que no podía ocultar del todo. Steve solo sonrió y tomó otro trago de su bebida alarmantemente coloreada tal vez, pero bueno, es mejor estar alerta. En la Tierra, justo cuando crees que lo tienes. Imaginó que te sorprendería cuando la noche descendió por completo el coro de sonidos, amplificándose en una sinfonía completa de lo extraño. Sealer encontró el sueño un lujo imposible justo cuando estaba convencido de que un sonido de resoplido anunciaba su inminente muerte. Steve bostezaba y murmuraba algo sobre una artimaña o wombats. Quedó claro que la fauna, aunque innegablemente extraña, era la menor de sus preocupaciones. Estaba empezando a sospechar que este planeta tenía formas más sutiles de romper. Un xenólogo, declaró Sealer haciendo un gesto, con creciente agitación hacia otro cuerpo de agua engañosamente ordinario, que es un lugar seguro para nadar. Steve, vestido con pantalones cortos, con estampado de beige y generosamente untado, con una sustancia supuestamente destinada a disuadir algo llamado quemaduras solares, inspeccionó el plácidamente resplandeciente bibong con un encogimiento de hombros. Seguro, ¿por qué no lo sería? Sealer recitó una lista extraída de su blog de datos. Cocodrilos de agua dulce, con una fuerza de mordida documentada que excede la de la mayoría de los depredadores terrestres. Teran medusas. Paralizantes ornitorrinco. Son venenosos, ¿sabías que todo? Azul allí. Steve señaló con indiferencia un tronco como con forma tomando el sol en el banco opuesto. No le importamos más. Interesado en un pato, probablemente medusa. Sí tienes que tener cuidado donde pisas. En el océano, y el pato construye ornitorrinco. Él se rió entre dientes. Son pequeñas criaturas peculiares. De acuerdo, pero los Spurs son principalmente para los muchachos que pelean por una esposa. No nos interpondremos en su camino. La forma en que los humanos descartaron sin esfuerzo lo que Sealer clasificó como amenazas de Apex. Rayan en la locura y eso supone que no hay nada más acechando debajo de la superficie. Siseó mandíbulas temblando mientras observaba ondas que perturbaban la quietud. Bueno, hay peces y tortugas. Steve ofreció tal vez un yabi si tienes suerte. Sealer parpadeó. Un yabi cangrejo de agua dulce. Buena comida comiendo chillola. Sonrisa de Steve se estiró más. Mira, amigo, el punto es que la Tierra no va a intentar matarte directamente en su mayoría, pero espera que lo hagas. Conoce tus cosas y mantén tu ingenio. Es sutil. Sealer no estaba seguro si vio algo más que un testimonio de la absoluta locura de la humanidad todavía. A regañadientes tuvo que admitir que ninguna de las
criaturas enumeradas como encuentros letales en... Sus informes había intentado consumirlo, tal vez la letalidad de la Tierra. No estaba en su megáfono después de todo justo. En ese momento un zumbido recorrió sus apéndices auditivos, una pequeña mancha iridiscente pasó zumbando por su cara. ¿Qué es eso? Se puso en cuclillas golpeando el aire alarmado. La mosca Steve proporcionó inútilmente molestos. Pequeños bichos la mosca, aparentemente. Sin inmutarse hizo varios pases más en su cabeza. Este era su punto de quiebre. Llévame de vuelta a tu nave, exigió. Este planeta es absurdo. El transporte concordancia era un bastión de cordura, temperatura controlada, estéril y felizmente desprovisto de cualquier zumbido venenoso acechante o absurdamente camuflado. Amenazas, pero Sylar no podía sacudirse. La inquietud. Había venido buscando el material de pesadillas de criaturas diseñadas para horrorizar. En cambio, había encontrado un mundo que no se molestó en mirar. Tal vez las tierras interiores tenían lo que buscabas. Steve sugirió siempre, optimista, mientras los conducía hacia el corazón naranja quemado del continente. El interior, donde se encuentra el verdadero valor de Australia. Sylar entrecerró los ojos. ¿Valor te refieres a eso en el sentido literal? Recuerdo informes de que el polvo, silicio, era un peligro ambiental. Steve se rió entre dientes, más bien como una dureza espiritual. Verás y verás. Lo hizo. El interior era un asalto a todos los sentidos. La escala absoluta del vacío. El calor implacable que horneaba el paisaje en un espejismo reluciente. Hizo que su chiten se erizara y su tórax se tensara. Los filtros de aire de los transportes zumbaron en protesta. Ahogado por el polvo omnipresente, esto anunció, con tristeza, sintiendo que la humedad se evaporaba de su piel casi instantáneamente. Ciertamente, el inhóspito Steve inexplicablemente parecía encantado. Ese es el espíritu, ahora mantén tus ojos bien abiertos, muchas bestias prosperan. Aquí afuera debe ser difícil hacerlo. La primera criatura que encontraron fue un lagarto espinoso, o más bien un dragón en miniatura con púas, a juzgar por su apariencia, inflándose en un intento desesperado de mirar. Intimidante. Sylar hizo una nota H y, fascinado, esto era mejor, esta era la resistencia que sus informes habían prometido. Entonces, Steve consiguió el transporte, atascado irremediablemente en una duna, obligándolos a abandonar la seguridad de su control climático cuando cayó la noche y la temperatura se desplomó. Sylar se encontró acurrucado patéticamente alrededor de la fogata que Steve había construido con una vez más una facilidad exasperante. Nunca sobreviviré a esto, gimió. Las palabras haciendo eco del vasto vacío que los rodeaba. Deja de volar. Tendrás razón, Steve, contrarrestó hurgando. En una mochila para sacar paquetes envueltos en papel de aluminio, aquí tienes un problema. Sylar repitió con cansancio. Todo sobre este planeta era desconcertante salchicha Tucker para el alma, declaró Steve arrojando una a las brasas. Brillante Stair observó perplejo mientras chisporroteaba. Técnicamente era comestible. Lo sostendría, pero la emoción del descubrimiento, la adrenalina de burlar. Es un mundo verdaderamente peligroso. Esos estaban faltando, y tal vez en algún lugar, en los confines más lejanos de su cerebro cenista, se dio cuenta de que la Tierra no estaba a punto de servirle sus horrores en bandeja. De plata estaban cocidos en el paisaje. «Mismo te das cuenta», dijo Sylar. Las palabras surgieron un poco malhumoradas después de roer lo que puede o no haber sido un problema genuino. Este planeta está activamente tratando de asesinarme. Este hijo, esta sed. Steve, enloquecedoramente cómodo, con las piernas cruzadas en el suelo quemado, simplemente se encogió de hombros. Ella es una amante cruel. Eso es seguro, pero predecible. Una vez que sabes que su agua es la clave, destapó una botella de agua maltratada tomando un trago. Predecible. Sylar debatiría eso, sin embargo, sintió que su enfoque cambiaba. En lugar de concentrarse en el próximo depredador potencial, era muy consciente de sus propias señales corporales, la sequedad persistente de su garganta, el dolor en su pie, articulaciones de la desacostumbrada deserción X, la creciente confusión de sus pensamientos por falta de hidratación. Fue horas después, mientras caminaban por la agrietada tierra roja. Steve hizo una pausa para ver que hizo un gesto hacia un bosque engañosamente ordinario de matorrales. Mulga. Sylar solo vio árboles delgados y el polvo omnipresente. Vio lo que no sintió. Dudablemente extendió una rama rozando. La corteza se sentía extraño, casi esponjoso. Steve sacó un cuchillo y con la facilidad de una larga práctica cortó el tronco. El agua lloró del corte. ¿Qué es esta brujería?
Sylar respiró un escalofrío, de descubrimiento genuino que lo atravesó. Supervivencia. Steve respondió. Los animales. Lo saben algunos de los viejos aborígenes. Todavía saben cómo encontrarlo, lleva tiempo y... Saben cómo es eso de la tierra, amigo, ella no te va a dar nada. En bandeja, de repente se le ocurrió a Sylar los informes de vida salvaje se habían centrado en él. Llamativo peligro las arañas y serpientes, pero aquí estaba el implacable español lo básico que era una amenaza. Este planeta llevaba sus peligros en el exterior sin dejar energía. Ningún recurso para desperdiciarse en exhibiciones teatrales, de agresión. Debo elogiar. Este ecosistema dijo lentamente algo, como un respeto a regañadientes arrastrándose en su voz fomenta la eficiencia, no ella fomenta la dureza. Steve contraatacó, mira esa pequeña Sheila. Señaló una planta desaliñada que parecía al borde de la muerte después de una lluvia. Florece más brillante que cualquier flor elegante. ¿Te metiste en un laboratorio? Ese es el truco. La vida. Aquí cuelga tal vez la tierra no era un mundo de muerte en el sentido tradicional. Reflexionó Sylar, tal vez ese era el punto. El clímax de la aventura en el interior de Sylar fue innegablemente menos que glamoroso 2 días en un enjambre de moscas implacables y el implacable, palpitando detrás de sus globos oculares finalmente. Lo llevaron al límite lo suficiente, declaró golpeando a la nube zumbante, atormentando su cara. Reconozco que la Tierra es un entorno formidable, pero tus incesantes insectos son un absurdo. Evolutivo, Steve, que hasta ahora había soportado alegremente las quejas casi constantes de Sylar, lo miró con preocupación. Todos ustedes están bien, amigo, pareces un poco torcido. Torcido, repitió Sylar con su voz aumentando, tanto en tono como en volumen. Estoy deshidratado, quemado por el sol y cubierto de suficientes picaduras de insectos para desencadenar una plaga interna de especies. Llévame de vuelta a tu nave y déjame presentar mi informe condenatorio. Steve, en lugar de mostrar una pizca de alarma, simplemente rebuscó en su mochila. Sujeta tus caballos. Toma un poco de esto. Le ofreció una cantimplora y Sylar la arrebató, durando el contenido con una prisa indigna. Un dulce alivio fresco inundó su sistema. Se sintió mareado. Facio, tigre, Steve. Regañó y aquí sacó un tubo de algo blanco y viscoso. Pon esto en tus quemaduras. Relájate a regañadientes. Sylar obedeció la sustancia viscosa mientras Soler, ligeramente medicinal, le trajo un poco de frescura relajante a su piel sobrecalentada. Verás, la tierra te matará lentamente como si no la respetaras, dijo Steve con total naturalidad. Son las pequeñas cosas las que te atrapan. Las moscas regresaron con venganza, y algo en Sylar Sim se quebró. En lugar de huir, se giró hacia ellas. Un grito estrangulado resonó en el paisaje desolado mientras golpeaba y agitaba. Incluso los omnipresentes aullidos de los dingos en la distancia parecieron detenerse por completo. Desconcierto cuando el estallido se calmó, se desplomó sobre una roca demasiado exhausto para preocuparse por mantener su dignidad. Steve se acercó lentamente con un dejo de diversión en sus ojos. Ya sabes, dijo casualmente, hay estos sombreros con redes. Sylar dejó escapar un gemido que podría haber sido confundido con un animal herido enterrando su rostro en sus manos. Este planeta iba a ser la muerte de su cordura, sí. No su cuerpo. La noche del Outback no se parecía a nada que Sylar hubiera experimentado. Antes había desaparecido la suave sinfonía del Parque Nacional. Aquí había un filo en los ruidos, el inquietante aullido del dingo ya no tan distante, el susurro inquietante de algo que se movía en la oscuridad y el zumbido enloquecedor de los insectos que parecían perforar directamente en su cerebro. Acurrucado junto al fuego, Steve insistió en mantener a Blase a pesar del calor. Dormir era imposible. Cada ramita crepitante, haciéndole saltar. ¿Qué clase de lunático? Se sentía seguro en este entorno. Relájate, compañero, murmuró Steve tendido en un saco de dormir como si estuviera mirando las estrellas en su propio y cómodo cruiser. Estás asustando a cualquier bestia que pueda haber vagado en sí. Entrecerró los ojos. ¿Estás insinuando que estoy haciendo demasiado ruido? No. Creo que es el olor del miedo, Steve. Sonrió entonces. Su expresión se volvió extrañamente seria. Pero realmente la tierra de noche, eso es. Cuando lo sientes, la pequeñez no es la palabra correcta. Humildad, tal vez. Gran viejo cielo. Más estrellas de las que puedes contar. Él hizo un gesto hacia arriba. Sylar, de mala gana, siguió su mirada, sus ojos compuestos más en sintonía con el movimiento que los patrones celestiales. Parpadeó con asombro. La
vista era impresionante. Era una palabra demasiado suave. Era inmensa, aplastante. Y la inquietante comprensión lo golpeó más de... Su vida civilizada había transcurrido dentro de Midnight Sentence, hábitats con clima controlado bajo. Luces artificiales, los mundos de la muerte se supone que te hacen sentir perseguido, dijo. Casi para sí mismo esto es diferente. Era una gran indiferencia que lo presionaba, un recordatorio de que el universo seguía con o sin su existencia. La Tierra específicamente te acostumbras a ella. Steve respondió, o te escupirá. La noche avanzaba en cada cambio sombrío del paisaje haciendo que su antena se moviera. Sin embargo, ninguno de los depredadores monstruosos que sus informes habían insinuado se materializó. Hera se dio cuenta con una sacudida su propia imaginación llenando los terrores horas. Más tarde, cuando el primer indicio del amanecer tiñó, el horizonte Sylar se encontró parpadeando. Para volver a dormir no por miedo, sino por puro agotamiento lo había logrado bien, todavía estoy. Vivo murmuró más para sí mismo que a Steve que de alguna manera ya estaba preparando. Algo sobre un fuego que parecía haber sido conjurado desde ramitas y hierba seca. Es un comienzo, Steve le ofreció, entregándole una taza desportillada de líquido. Amargo humeante, Sylar tomó un sorbo tentativamente y tosió café. Despiértate de inmediato. Sabrá concentrado, oscuridad, pero un destello de algo como desafío se encendió en el tórax de Sylar. Él sobreviviría al interior tal vez, solo tal vez, sobreviviría a todo este ridículo planeta. A la mañana siguiente, hubo un extraño descubrimiento mientras Steve empacaba, charlando distraídamente sobre emúes y gibber, llanuras. Sylar vio algo acurrucado. Entre las rocas, una pequeña criatura peluda, con un hocico correoso, ojos pequeños y espinas en lugar de pelo, estaba husmeando, aparentemente ajeno a su presencia. ¿Qué es eso?, preguntó con voz susurrada en una mezcla de asombro y repulsión. Steve miró hacia arriba. Etna, pequeños y lindos bichos. ¿No son lindos? Sylar miró fijamente en. La criatura parecía un improbable experimento de evolución, un mamífero que había decidido tomar prestado mucho de los linajes de los reptiles y los avenianos. Desenterró hormigas. Steve continuó aparentemente sin percibir la confusión interna de Sylar. Tenía garras como palas. En esas patas delanteras, púas para cuando se sienten amenazados, simplemente se acurrucan en una bola. Increíbles pequeños sobrevivientes, la palabra se quedó en la mente de Zerg sobrevivientes, observó él. Etna tan perfectamente adaptado pero tan completamente extraño que tal vez era el corazón de todo. El tipo de peligro de la Tierra no estaba en dientes afilados como navajas o toxinas que alteran la mente. Aunque también tenía eso, estaba en la implacable necesidad de adaptarse, la exigencia inflexible de encajar en su dura sinfonía o ser silenciado, debo estudiar esto más, declaró recuperando su bloc de datos ansiosamente noqueate. Amigo Steve se encogió de hombros, la sonrisa omnipresente. De vuelta a su lugar, siempre más criaturas para descubrir aquí horas después mientras regresaban al transporte. Sylar se sobresaltó por un fuerte resoplido y una sombra que se desprendía de un matorral. Su primer instinto fue alarma, pero luego reconoció al pájaro grande con patas poderosas y ojos brillantes con respecto a ellos. Cansadamente, CW Steve dijo casualmente luego. Hizo una pausa significativa. Ahora los mejores para mantener la distancia recibieron una patada lo suficientemente fuerte para destripar a un hombre y garras. Bueno, no querría estar en el lado receptor. Dicho de esa manera, un escalofrío recorrió Sylar. Caparazón, finalmente una criatura que encajaba en el molde estándar de un mundo de muerte, Denizen. Pero había estado obsesionado con las cosas equivocadas, ¿no? Tal vez es inusual. La agresión territorial es una respuesta a la pérdida de hábitat, reflexionó en voz alta, o tal vez la competencia por recursos limitados. El humano a su lado solo se rió entre dientes, reanudando su caminata. Sylar se apresuró a alcanzarlo. La Tierra había reformulado toda su perspectiva, una experiencia humillante, extrañamente estimulante. Tenía la sensación de que la concordancia galáctica estaba lista para un informe bastante sorprendente. El transporte de regreso a Sydney no fue el dulce alivio que Sylar había imaginado días atrás. Cada estruendo del motor, cada sacudida, como navegaron por terrenos difíciles, no era una molestia, sino un contraste discordante con el ritmo fácil de Steve. Mientras atravesaban el mismo paisaje, con tecnología engañosamente pequeña, podrías haber comenzado pensando que estábamos
atrasados, dijo Steve, sorprendiendo a Sylar. Por sus reflexiones, sin trajes elegantes, sin aerodeslizadores. Me equivoqué, admitió Sylar. Tierra, su peligro es menos evidente, pero quizás más potente por su sutileza. Se trata de saber cómo Steve elaboró las fuerzas del planeta, pero aún así hay que respetarla, o ella te rompe lentamente y seguro, y él dudó. La cosa es que algo se rompe en la mayoría de las personas que están ahí afuera, luego regresan más fuertes, algo que tiene que ver con eso. Gran cielo vacío, supongo que Sylar consideró esto en una galaxia obsesionada con la tecnología, con conquistar planetas que contraatacaron. La Tierra parecía exigir una lucha interna, primero contra tus propios límites. Tus suposiciones eran que por qué los humanos, tan poco notables físicamente, habían logrado tanto. Pasó el resto de la viaje garabateando furiosamente en su bloc de datos, borrando secciones de su antiguo informe, añadiendo nuevos análisis complejos, presiones ambientales como impulsores, evolutivos adaptaciones conductuales enmascarando, resiliencia subyacente, énfasis inusual. En la transferencia de conocimiento a lo largo de generaciones, era un tratado diferente a cualquier otro que hubiera. Archivado en Sydney, el ajetreo de la vida urbana era extrañamente discordante después del Outback. Mientras su transbordador concordante se preparaba para despegar, Steve se acercó lentamente empujando una bolsa de papel arrugada en sus manos. Souvenir, dijo con un guiño. Bemite para cuando extrañes ese sabor de pura oscuridad. Sylar se estremeció, pero lo aceptó. La Tierra no era nada, sino memorable. Te diré que Steve sonrió mientras Sylar abordaba el transbordador. Regresa algún día y te llevaré al arrecife. Ahora hay algunas criaturas reales con dientes. Sylar hizo una pausa, un extraño impulso. Waring, con puro sentido común, tal vez, dijo. Lentamente lo haré. Mientras su transbordador ascendido echó una última mirada a la engañosamente tranquila mármol azul bajo la Tierra. Decidió que no era un mundo de muerte según los estándares habituales, sino un mundo de clase paradójica, áspero y sutil, que fomentaba a las criaturas más improbables, esos humanos de piel suave e implacables, y ahora incluso un xenólogo desconcertado que había aprendido mucho, más sobre sí mismo que sobre ellos. El informe de Sylar aterrizó en el escritorio de obsidiana pulida del gran curador de la concordancia galáctica, con menos sangre y más temblor sísmico. Sus frases cuidadosamente construidas y la evidencia meticulosamente compilada no fueron recibidas con la diversión que esperaba, sino con creciente preocupación. La clase paradójica hizo eco de una voz aguda de una figura, envuelta en túnicas iridiscentes que fluían. Un mundo que fomenta la fuerza a través de la lucha oculta. Sylar se movió inquieto y tembló bajo las miradas intensas que lo rodeaban en la mesa pulida. Las fuerzas ambientales obligan a una adaptación rápida, tanto conductual como biológica. Sus especies, incluidos los humanos, han desarrollado una ofuscación y resiliencia que desmiente su aparente ordinariedad. Surgieron susurros entre los dignatarios reunidos. La Tierra, que el remanso de un planeta, se había convertido de repente en el centro de atención. Esto cambia. Todo, murmuró un tentáculo que era su cromador, que está cambiando con preocupación. Los humanos, aparentemente inofensivos pero capaces de soportar extremos, ¿son una amenaza?, preguntó una voz retumbante que emanaba de una imponente figura reptil. Sylar dudó. Se les podía dar los estímulos adecuados, pero también observé una profunda conexión con su mundo. Su agresión surge de proteger, no de una necesidad de conquistar a otros. Un suspiro colectivo recorrió la cámara. Una cosa era lidiar con una especie merodeadora empeñada en la dominación galáctica, pero un mundo que engendraba supervivientes silenciosos y adaptables que era mucho más inquietante. Puede que tengamos que reevaluar nuestros protocolos. El gran curador decidió ponerlos en cuarentena, tal vez hasta que pudiéramos evaluar mejor la situación. Sylar, recordando los infinitos horizontes y criaturas peculiares que albergaron a tan inesperados inquilinos, sintió un destello de desafío. Te aconsejo precaución. La Tierra no es fácilmente dominada, ni tal vez su gente está de regreso en las soleadas costas de Australia. Steve se sentó en un tronco desgastado mirando las olas romper una postal descolorida que mostraba una araña de aspecto bastante horripilante. Aterrizó en la arena. A su lado la recogió y sonrió. Pensé que te gustaría ver esta pequeña
Belleza, el título garabateado que se leía a su lado. Una mochila maltratada estaba abierta, un frasco arrugado de vómito sobresaliendo de... Una bolsa no era mucho, pero era un símbolo de un vínculo forjado en un lugar donde todo podía matarte, y tal vez eso significaba algo en el gran esquema de la galaxia, aunque por su vida no podía entender. ¿Qué?